Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas, desde hace más de 7 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, por la pantalla de Barricada TV, que usted puede verlo o seguirlo por el 32.1 de la televisión digital abierta, también por Facebook e Internet. Y hoy estamos en una situación que en este momento está por abrirse la conferencia de prensa anunciada con muchísima anticipación, 5 o 6 días, por el presidente de la Nación, que veremos cómo da cuenta de los acontecimientos actuales, del proceso inflacionario, de los acuerdos con el fondo, también del problema, este problema de los aportes a la campaña un poco extraños que se han descubierto en estos días y que todos los medios se están replicando y se están preguntando qué es lo que está pasando. Pero en medio de toda esta situación sigue el conflicto con los trabajadores de Telam, 350 y tantos despidos. Nosotros nos volvemos desde aquí a solidarizar con los compañeros y el programa está abierto para cuando lo necesiten, incluso la disposición para ir a hacer el programa desde la misma puerta de Telam, ahí en la calle Belgrano. Y también queremos señalar que este viernes llega a la Argentina la presidenta del directorio del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y hay un comité de recepción organizado por una multiplicidad de organizaciones sociales y políticas que se va a manifestar, se va a juntar el viernes a las 12 horas en Pueyrredón y Las Heras para ir a marchar hacia el lugar donde está Christine Lagarde. Así que desde este lugar invitamos a todos a participar y a manifestar nuestro profundo rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las consecuencias que de eso se derivan. Y bueno, y para analizar un poco la situación nacional, están hoy con nosotros Lucas Rubinich, sociólogo, docente de la UBA, que ha venido varias veces al programa, y Fernando Rosso, periodista, director de Izquierda Diario, que también nos ha visitado alguna vez, y vamos a conversar con ellos sobre esta situación general y ver qué perspectivas ven ellos, tanto para el gobierno, tanto como para la oposición del peronismo, tanto como para la izquierda anticapitalista. Pero esto será unos minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. ¿Qué negocio hicimos, verdad? Yo soy la hija de un desaparecido. Me costó muchísimos años saber qué era lo que le había pasado. Esto es la historia de todos los hijos, hijas, familiares de desaparecidos que hemos buscado a nuestros seres queridos durante tantos años.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Fernando Rosso, Lucas Rubinit, gracias por estar nuevamente aquí en el piso. Y bueno, habrán escuchado la brevísima introducción. ¿Cómo están viendo ustedes la situación nacional? ¿Cómo entienden esta conferencia de prensa que no se anuncia para ningún objetivo específico y que fue anunciada extrañamente con muchísima anticipación? Y habría que ver qué es lo que anuncia, ¿no? Para saber qué se propone, pero me da la impresión que es uno de los movimientos que hace clásicamente el macrismo, que es decir que la tormenta ya pasó, que lo peor ya pasó, porque se tranquilizó un poco la movida cambiaria o la corrida cambiaria, y me da la impresión que va a ser un discurso general, porque digamos, un discurso típico de los que hace el PRO, los que hace Cambiemos, tipo de charla motivacional para tratar de unificar a la tropa, porque tuvo mucha interna dentro del propio Cambiemos, con el radicalismo, con mucho fuego amigo también, ¿no? Mucho fuego amigo. Lo de Clarín es marcadamente, bueno, es una costumbre de Clarín, ¿no? Sacar todo lo que necesita y después empezar a criticar al gobierno al que se lo sacó. No creo que haya un cambio sustancial por la conferencia de prensa, básicamente por los condicionantes estructurales que tiene el gobierno, que tiene un acuerdo con el fondo en el que tiene que hacer un ajuste, que se conoció la letra chica, que es peor de lo que era antes, y una situación económica nacional e internacional en la que no se avisora posibilidades de mejoramiento inmediato, ¿no? Pero por otro lado, es bastante complicado para el gobierno mismo que en algún momento, ya creo que está pasando, que se había planteado como un adalid del republicanismo. Eso lo fue tirando por la borda muy rápidamente, desde el principio con la designación de jueces por decreto. Pero en realidad las cosas se van sucediendo una tras otra. Yo digo, es lo económico que tiene un peso central, pero además el deterioro de la imagen, es verdad que el tiempo pasa, digamos, pero no necesariamente pasa rápidamente. En este país pasa muy rápidamente. Si ustedes miran los libros de los muchachos que sacaron sobre el macrismo, amigo mío, Gabriel Momaro y este otro muchacho, José Nathanson, quedaron desactualizados en términos, pero muy rápidamente, porque la idea de otorgarle cierto estatus relevante, darle como implícitamente, cierta legitimación de una especie de nueva derecha, después de esta debacle, de este conjunto de cachivaches que se presentan más públicamente, la verdad que yo creo que hay un deterioro fuerte de la imagen. Entonces, a mí me parece que actuar como se actúa corrientemente, que tiene que ver con lo que mencionaba el compañero, esas charlas motivacionales, la venta de mayonesa, está bien, pero ¿se puede vender mayonesa todo el tiempo? Digamos, ¿se puede trabajar como si fuera una mera herramienta la política de publicidad muy inmediatista todo el tiempo? Y yo tengo mis dudas cuando se acrecienta el deterioro institucional y aparece esta situación de profundización de la crisis económica con el acuerdo con el fondo. Claro, ¿y ustedes creen que esto que ha saltado a la luz hace una semana, 10 días, de los aportantes que no son tan aportantes a la campaña, esto puede tomar una ampliación? Ya está tomando. De hecho, la denuncia empezó con una denuncia de Juana Morín, el periodista Juana Morín, que hizo en el Destape, que estuvo hace un mes más o menos que viene denunciándola, que empezó con 200 aportantes, ¿no? Que eran gente que recibía planes sociales en general y que terminaba aportando mucho dinero a la campaña de Cambiemos, 2015-2017, y en la última semana, tanto Clarín como La Nación, bueno, TN hoy a la mañana o ayer, también lo tomó el propio Marcelo Bonelli. Me da la impresión que siempre en esto, corrupción o denuncias de corrupción, e impacto o no impacto, está directamente relacionado con la situación social. No es lo primero. Los Panama Papers eran bastante escandalosos. El correo, la deuda del correo, era una cosa, disminuir la deuda propia a través de un decreto de su propia familia, era bastante escandaloso. Pero como la situación no se había deteriorado, en parte porque había posibilidad de endeudamiento y pusieron plata para la campaña electoral del 2017. La población un poco que relaciona las dos cosas desde mi punto de vista, y ahora esto pegó, los medios se dan cuenta que combina con el malestar social, y bueno, siempre creen que nunca le van a entrar balas hasta que le entran alguna, ¿no? Claro, va a ser interesante la conferencia de prensa de hoy del presidente, porque da la sensación de que el gobierno se quedó sin relato y que esa promesa de un futuro mejor ya no es creíble,
y pareciera ser que ha sido reemplazado. El ajuste es la razón de ser de este gobierno, ¿no? La épica del ajuste, ¿no? La verdad que, pero la épica del ajuste, después de un país que ha tenido las experiencias que ha tenido esta, realmente es difícil de reeditar. Yo entiendo lo que dice el compañero, que efectivamente, si uno mira en términos analíticos más abstractos, ya el hecho mismo de ser adalid del republicanismo, alguien que proviene de una familia ligada a la patria contratista, digamos, y con alianza con el capital financiero, ya es una especie de oxímoron, república y eso no van. Pero sin embargo, efectivamente, inclusive yo en algún momento pensaba, decía, algunas intelectuales que sueñan con una especie de realización del liberalismo, el viejo sueño de Torcuato Di Tella, ¿cuándo llegará la derecha democrática liberal? Algunos pequeños grupos quizás soñaron con eso en algún momento y por ahí dejaron pasar inmediatamente la designación de jueces por decreto, por ahí dejaron de pasar la propia historia del presidente en relación a los contratos con la empresa y el Estado. Pero a medida que van pasando las cosas, eso se hace más difícil de remontar. Entonces yo creo que esta conferencia de prensa va a ser un indicador bien interesante de cómo se reacciona, porque probablemente si se reedita la estrategia anterior, yo creo que, como dice el compañero, es probable que se agujeree un poquito más esta imagen que ya de por sí viene un poco agujereada en relación a la presencia de prestigio que había tenido en los primeros momentos, ¿no? Claro, inclusive las encuestas de tipo más cualitativa, los focus group, dan una pérdida de expectativas generales, ya nadie piensa en un futuro. En realidad ha instalado una crisis de futuro, porque nadie ve un futuro que no sea una agudización de las condiciones del presente. Hoy se dieron a conocer la inflación, los minoristas 3,7, pero los mayoristas 6,5, quiere decir que eso en 1 o 2 meses se vuelca nuevamente a los minoristas. La inflación de este mes de julio no va a ser menos de un 3%. ¿Y qué va a pasar si están rozando el 32%? Donde dice el fondo que si llega al 32 hay que renegociar todo. Sí, en alimentos tomando un año es 54% la inflación, particularmente que es en alimentos. Lo que a mí me parece que también, para tener un dato, golpeó esta crisis específicamente en lo que fue la clave o la llave de la victoria de Cambiemos, que fue María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Hoy al mediodía despidió a la contadora general que había nombrado hace unas semanas. ¿Ah, sí? Sí, por estos hechos. Le pidió la renuncia, obviamente que va a renunciar, lo cual muestra que le pegó esta crisis en una de las figuras que se veían como posibilidad de recambio, capaz que puede ser todavía de recambio, pero que, digamos, junto con la inflación, con lo que pega el costo de vida y todo lo demás, se está combinando con esta pequeña hecatombe política que generó... No, además, si el ajuste le recorta fondos para obras públicas, como parece que le van a recortar 30.000 millones, está bien que le habían dado 60.000, ¿no? Pero si le recortan 30.000 millones... Le recortan una parte. Sí. Claro. No, y por lo que decía Luca, para mí está la matriz, habría que ir a la matriz nuevamente, que para mí ahí estuvo el error de gran parte de los que se vieron de alguna manera impresionados con el PRO, nueva derecha, derecha moderna, construcción de una nueva hegemonía, etcétera, etcétera. En cuáles eran las causas. Se vio mucho más una subjetividad identificada con una derecha, con lo contradictorio que es la conciencia media, ¿no? Hay cosas de derecha, hay cosas de centro, hay cosas de izquierda, pero se identificaba mucho como que se adhería a la ideología y no que se basó mucho en un consenso negativo, de un rechazo de lo que fue la administración anterior. Basó gran parte de su triunfo ahí. Entonces, una vez que la promesa de la esperanza y del cambio y aspiracional de seguir creciendo se vio trunca, cayó. Claro, incluso toda la estrategia ahora de tratar de que Cristina Fernández vuelva al centro del ring, se parece más bien a un boxeador haciendo sombra, que tira, ¿no? O sea, de alguna manera, querer hacer política siempre pensando en el pasado habla también de la ausencia de futuro, ¿no? Sí. Ahora, eso también es común al peronismo, porque en el peronismo pueden que rechacen algunas de las medidas actuales, pero nadie habla de qué puede pasar más adelante, ¿no? Y además uno diría, ¿qué diablos es el peronismo hoy en el presente, ¿no? Porque, aunque sea repetitivo decirlo, yo creo que desde los 90 en adelante los dos grandes partidos tradicionales no existen. Existen agrupamientos que llevan las hilachas de una experiencia anterior,
pero esos agrupamientos que se reconstituyen en algún momento de manera pragmática. Entonces, esa situación de fragmentación de grupos que se reconocen en alguna tradición, mucho más ambiguamente, que los grandes partidos son siempre ambiguos, digamos, mucho más ambiguamente que en su momento de fortaleza, hace muy difícil en un contexto como este el armado de una mirada que no esté puesta en la figura que tiene más presencia, que en este caso aparece como la de Cristina, pero que también resulta bastante excluyente para el propio peronismo. Entonces, es una situación bastante impredecible y, por otro lado, deja esa idea de futuro como muy negra para un sentido común generalizado, porque en general las expectativas ilusorias, como sean, muchas veces aparecen ante determinadas situaciones de crisis. Acá no se ve la luz al final del túnel, como dijo una conocida filósofa contemporánea. No, eso es cierto. Pero además, si el plan económico es nada más que el ajuste y no aparece una programación social, no aparece un programa político tampoco, porque en realidad toda la estrategia política es tratar de enganchar a un sector del peronismo para que comparta los riesgos del ajuste, que eso no se lo van a agarrar. Lo más probable es que le dejen hacer el ajuste, pero nadie va a decir me sumo a esto, ¿no? Claro, bueno, ahí es en qué se depositan las esperanzas, ¿no? Porque gran parte del peronismo, al que llaman racional, se está distanciando, está haciendo crítica, pero no sé, el presupuesto muy probablemente se lo voten o se lo dejen votar. Votaron 100 y pico de leyes durante todo este tiempo, y lo que se considera el ala izquierda de todo ese sector, izquierda entre comillas, del kirchnerismo particularmente, te dice cualquier cosa menos Macri. Entonces que está buscando una estrategia de unidad con ese sector, ya sea a través de una interna o a través de... Más bien lo que lo rechazan son los otros, que Pichetto, Urtubey, etcétera, que dicen que no. Entonces me parece que encerrado en ese juego electoral, yo le decía el otro día en un debate a un compañero, mientras estaba discutiendo cómo se le ganaba a Menem, se pasó el menemismo, digamos, ¿no? Entonces, claro, y se hacían paros espaciados, etcétera. Me parece que la resistencia al ajuste está planteado como ahora, falta todavía 1 año y medio para las elecciones, y hay movilizaciones, cuando se convoca la huelga del 25 fue total, pero es necesario, pero no suficiente hasta ahora. No, está claro que falta... Se vienen las elecciones, pero falta tiempo, y el rechazo al MFMI, todo lo que significa es ahora, ¿no? Como dirían los zapatistas, ahora es cuando, ¿no? Bueno, tenemos que ir a un corte, pero para cuando volvamos me gustaría abundar un poco más en el kirchnerismo, en el peronismo, y también en la izquierda anticapitalista, que aparece un poco diluida a mi juicio en este momento. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. Lo imaginábamos poder estar en litigio con el Grupo Clarín para poder televisar a Flandria. Yo nací a 2 cuadras de la cancha de Flandria, mi abuela vivía en lo que es el parque de la Algodonera Flandria, donde es donde juega el Club Flandria. Los domingos cuando nos juntábamos a comer, terminábamos de comer y la sobremesa era salir caminando para el fondo, no había tejido y estábamos en la cancha de Flandria. Y yo me quedé haciendo televisión en el pueblo donde nací. Así que me llama la atención que por ahí grupos extranjeros puedan venir a decirme si puedo transmitir o no un equipo de fútbol en el cual yo nací, en el cual vivo y en el cual me desarrollo la actividad de la comunicación.
la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. La escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Bueno, estamos nuevamente en el aire y es el momento de la columna de investigaciones económicas que normalmente está a cargo de la agrupación Economistas de Base de la Facultad de Ciencias Económicas. En este caso está con nosotros el economista Ariel Eslipa. Ariel, gracias por estar acá con nosotros. Eduardo, muchas gracias. Y alejándonos, aunque sea por unos segundos, de la situación nacional, que es bastante problemática y controvertida, como estamos conversando con nuestros invitados de hoy día, pero la semana pasada estuvimos tratando con Paula Bach y con Dafne Esteso, especialista en economía internacional una, en la situación en China otra, la situación, lo que estaba pasando con esta colisión entre China y Estados Unidos, Trump, la política de Trump, el G7, etcétera, etcétera. Pero por un problema de tiempo nos quedó algo que es tu especialidad, que es las relaciones de China con América Latina y por lo tanto qué impacto puede tener este conflicto comercial entre China y Estados Unidos, que en realidad esconde una disputa por el liderazgo de la cuarta revolución industrial, como se dice ahora, pero ¿qué impacto puede tener esto sobre América Latina? Bien, perfecto. Primero tenemos que tener varias cosas en cuenta. En primer lugar, puede haber efectos en el corto plazo y en el mediano largo, digo, para separar y ordenar un poco el análisis. Y por otro lado, digamos, los impactos los podemos pensar desde una perspectiva economicista y por otro lado desde los desafíos para los sectores populares y desde una perspectiva más política. Lo primero que surge intuitivamente en el mundo economicista es
A ver, Estados Unidos le pone primeramente restricciones a las importaciones chinas con aranceles al aluminio y al acero. Bueno, Argentina, por ejemplo, otros países sudamericanos escaparon de esas restricciones. Entonces, en las perspectivas economicistas, algunos dicen, bueno, esto es buenísimo, dicen esas perspectivas economicistas. En cuanto a una posible mejora de los saldos comerciales. Por otro lado, China responde poniendo aranceles a Estados Unidos sobre la soja, carnes, maíz, etcétera, productos primarios. Entonces también responden economistas que se dedican a la consultoría y ese tipo de perfil, responden diciendo, bueno, va a haber un efecto de mejora en los precios. No en cuanto a... La compra de China se direccionarían hacia Brasil y Argentina, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay son proveedores. El tema es que primero, China no le compra productos directamente a Paraguay, sino que la soja paraguaya sale por Brasil y Argentina. Pero por otro lado, en el 2017 Estados Unidos le exportó a China 35 millones de toneladas. Argentina le exportó, con una sequía en este momento, el campo argentino le exportó 6,5 aproximadamente. Por lo cual decía que el efecto aparente iría a los precios. Digo, la oferta de estos productos es inelástica en el corto plazo. Y ahí entra la especulación. ¿Esto está llamado, esta guerra comercial, a perdurar o no? Porque si está llamado a perdurar, ahí viene lo típico del efecto de aumentos de precio de los productos primarios extractivos, que se corra la frontera agropecuaria, entonces que se corra la frontera de la soja, y ahí tenemos que menos diversidad de productos, un ataque a la soberanía alimentaria, lo que ya conocemos, la utilización del agua para el agronegocio, más glifosato, más fumigaciones. La cosecha de esta nueva cosecha en Argentina va a recuperar la cantidad de toneladas que se perdieron por la sequía y la inundación, ¿no? Claro, en una subsiguiente, exacto. Entonces ahí es lo que ahí entra a jugarse, bueno, ¿esto es algo de corto plazo o es algo de mediano plazo? Lo otro que se va a ver para varios países latinoamericanos es, bueno, en realidad quienes ganan o pierden en el análisis que hacen los economistas en general, al igual que los politólogos y demás, que no miran qué pasa con los actores o las clases sociales. O sea, a mí no me interesa el saldo de una balanza comercial, a mí me interesa ver qué pasa en términos de los sectores dominantes y los sectores subalternos. Para México sí, en cuanto a lo económico están preocupados en México porque México está muy integrado con Estados Unidos a la reexportación de manufacturas que ensamblan que vienen de China. Entonces estas restricciones y un control estricto de reglas de origen y demás puede perjudicar a la maquila mexicana. Entonces eso es una preocupación. Y lo que se viene también que me preocupa particularmente a mí es si hay una obstrucción de Estados Unidos para que ingrese acero particularmente, se va a ver que China u otros países, los grandes inversores van a tratar de que eso ingrese al mercado norteamericano por países que no tienen esa obstrucción. Se va a ver entonces una exacerbación de inversiones de grandes transnacionales, chinas incluidas, en Sudamérica, como ya estamos viendo. Proyectos como el Mutún en Bolivia, que aparecen presentados como la solución para estos países, pero que es la tercerización de China de la contaminación ambiental. Hoy China produce, dato a 2015, perdón, el 49,6% del acero del mundo. Y China quiere reducir esa producción de acero que en el año 2000 era del 9,6%. ¿Por qué? Porque quiere cumplir supuestamente con los acuerdos de París, de la COP21. Entonces, ¿qué hace? Mediante la inversión extranjera directa, externaliza las emisiones. Pero ¿no es que hay en el mundo un exceso de producción de acero en este momento? Sí, es cierto, pero lo que está haciendo China está tratando de derivar sus producciones de acero y de cemento también, actividades que son altamente emisoras, las está tratando de derivar a su periferia. Lo mismo que hace China en cuanto a su periferia con Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam, con todo lo que viola la normativa laboral, lo traslada, todo lo que viola normativas ambientales que se empiezan a aplicar de manera muy gradual y muy lenta en China, lo lleva a América Latina
y África. Lo que se va a ver es la exacerbación de esto que ya hablábamos en un programa el año pasado, de esta tendencia de China de el acoso a Sudamérica con la infraestructura. Pero digamos, en el ¿no? África puede ser, pero por ejemplo en América Latina va a lograr los mismos salarios y las mismas condiciones laborales que son de principios del siglo pasado en China, Bueno, en América Latina. ¿Es posible eso? Ahí está la clave, justamente. Los inversores chinos, en general, uno de sus reclamos ha sido el tema salarial, acusan un alto costo salarial, por ejemplo, en la Argentina. De que se vulneren o no condiciones laborales depende del grado de organización de la clase trabajadora. No nos va a defender ningún presidente progresista y menos Macri, entonces va a depender de las condiciones de organización de la clase trabajadora de defendernos ante este tipo de embates. Pero sí te puedo asegurar, Eduardo, que las inversiones chinas en Sudamérica tienden a presionar a que determinadas conquistas laborales, que no están en África, como vos bien decís, pero sí en América Latina, vayan en detrimento de la clase trabajadora. Así que yo la veo por ese lado, y que lo más importante para mí es que no nos distraigan los economistas de las consultoras y diciéndonos, bueno, el crecimiento va a estar un poco más lento, entonces va a peligrar tal cosa, va a peligrar tal otra, pero en el corto plazo va a mejorar nuestro saldo comercial. Cosas que no nos repercuten en nuestra vida cotidiana. Sí va a haber aumentos de precios, me parece a mí, por los dobles aranceles. Tener un saldo comercial negativo como tenemos ahora implica devaluaciones. Sí, ¿no? sí, implica devaluaciones, pero no es una mejora en los precios de la soja lo que te va a salvar de un saldo comercial negativo, cuando la política de Macri, por ejemplo, hacia China es importar cosas que se producen en la Argentina. Es la política industrial. Eso está claro, pero... Me parece que es una discusión más larga. Pero... Sí, yo sé, pero esas importaciones también venían y en el 2015 la balanza comercial era superavitaria. Esto la hundieron de un día para el otro. Claro. Ahora, sí, pero en cuanto a China, el saldo comercial es deficitario desde el 2008, Eduardo. Lógico, por eso, sí, eso es lógico. Escúchame, para terminar, con respecto a los flujos financieros o de inversiones, porque vos viste que con la rebaja tributaria que hizo Trump hay un flujo de inversiones hacia Estados Unidos, no de estos productos del alza de las tasas, sino toda esa enorme capacidad de ganancia que tenían las multinacionales afuera, están reingresando. Hay un boom de inversiones. Y al mismo tiempo China está liberando algunas áreas de su producción que estaban vedadas a la inversión extranjera. Por lo tanto, ha abierto, por ejemplo, al comercio, la sanidad, la educación, también las telecomunicaciones, y hay un plazo de 3 años. ¿Y qué puede significar eso para los flujos de inversiones, por ejemplo? Bueno, toda esta guerra... hay dos grandes polos de atracción ahora que están chupando todo. Exactamente. China es el segundo emisor global de flujo de inversión extranjera directa. Pero más que un tema de ver la reapertura de Estados Unidos a la inversión o la apertura de China a la inversión extranjera directa, lo que yo miraría en términos de qué impacto genera la guerra comercial es el tema de qué está pasando con la ruta de la seda, de lo que ya hablamos el año pasado también. Este megaproyecto del cual países sudamericanos quieren ser parte, pero que por ahora involucra a más de 70 países, que implica la movilización de miles de millones de dólares. ¿Está avanzando eso? Está avanzando con varios corredores. Hay algunos que son parte de la ruta de la seda y otros que no. ¿Con inversiones concretas está avanzando? Inversiones concretas financiadas por ejemplo, el Banco de Infraestructura e Inversión Asiático, que fundó China, del cual tiene el 25% del poder de votos. En esas inversiones hay firmas, en esas inversiones de infraestructura hay firmas alemanas, pero hay firmas norteamericanas. General Electric tiene licitaciones ahí. Entonces, lo que puede impactar esta guerra comercial es a que China, de alguna manera, vete o no vete inversiones norteamericanas en la ruta de la seda. Entonces, además de que el farmer norteamericano ya está en contra por lo que hablaron en el programa pasado, no voy a meterme con eso, también se le pueden venir en contra de esta guerra comercial a Trump grandes inversores norteamericanos que son socios de empresas chinas. Claro. Así que va por ahí. Lamentablemente se acabó el tiempo. Muchas gracias, será hasta la próxima. Vos, Eduardo. Vamos a un corte, enseguida regresamos.
Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Cuando un chico de 15 años mira videos en YouTube o accede a través de, por ejemplo, algunas marcas comerciales que lo están haciendo, a la televisión por cable, en su teléfono, etcétera, etcétera, está ejercitando la convergencia, es decir, está usando un aparato tradicional de telecomunicaciones para mirar contenidos audiovisuales. Hay otros niveles de la convergencia, como son el jurídico y el político, que son mucho más complejos. En este sentido, la sociedad va mucho, o sea, diríamos que si tenemos que pensar quiénes son los que avanzaron en la convergencia, que avanzó la tecnología, que a través de la digitalización nos permite reducir todo a bits digitales y que todo se pueda transmitir digitalmente, ahí hay una convergencia clara, manifiesta, y avanzaron los que se apropiaron de eso, los usuarios, que son mucho más convergentes que las leyes y que los organismos reguladores, porque ser convergente es intentar regular esto de una única manera.
el aire, este es nuestro último bloque. Bueno, continuando lo que estábamos hablando, da la sensación de que la política está ausente de todo lo que pasa, ¿no? Y hay una suerte de crisis de futuro. Pero esto, ¿qué está pasando al interior del peronismo? Vos hablabas de que, bueno, ya no hay grandes partidos, son una serie de grupos, de regrupamientos que en algún momento están, en otros no están, pero es difícil pensar una ausencia de política en el peronismo que por lo menos siempre algo tuvo y ahora tampoco lo hay. Es simplemente o un rechazo al existente o en el kirchnerismo una vuelta reciclándose permanentemente en el pasado, pero nadie piensa en el 2020, por hablar poquita cosa, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Yo creo que es complicado, ¿no? Porque es una situación de crisis. Digo, uno puede pensar que efectivamente la vuelta que el kirchnerismo no va a dejar la cancha, digamos, que va a tener una apuesta por revitalizarse. Ahora, ¿cómo se hace esa revitalización? Digamos, esa es la pregunta, digamos. ¿Qué puede encontrar y qué resultado daría esa revitalización? Que la verdad, yo no creo que sea imposible. Va a haber un reagrupamiento del peronismo, algo va a ocurrir, alguna cabeza visible va a aparecer y va a ser la competencia más importante de las próximas elecciones. Ahora, ¿va a haber uno o va a haber dos peronismos? Esa es la pregunta. Digamos, hay dos peronismos, ¿tendrá la suficiente fuerza algunos sectores como para producir un sector de un peronismo residual que no tenga expectativas electorales, pero que tenga una voluntad de molestia contra el otro peronismo, más allá de cuáles sean sus programas políticos o lo que sea? Yo creo que la situación es esa, hay que mirarla así en términos pragmáticos, y la verdad que como futuro quizás no es demasiado auspicioso, ¿no? Ahora, da la sensación de que en el último tiempo han comenzado a moverse, sí. Están apareciendo algunos que se autopostulan como candidatos, algunos Duhalde que está atrás de Labaña, de la Sota que quiere jugar el papel que siempre juega, que después no le da, aparece Solá. Y también nosotros sabemos que hay una serie de grupos de economistas ligados al peronismo, mezclados el kirchnerismo y otros que están empezando a trabajar en programas para ciertos candidatos, e incluso este 9 de julio, el documento que se leyó el 9 de julio tiene avances, rechazan el FMI, hablan de la deuda, sí, nacionalización de la banca, tiene un tufo al programa de la CGT de los argentinos, digo que yo participé mucho ahí, tiene ese tufillo, se sabe que hay otro grupo que está trabajando para Solá. Solá acaba de decir ayer sorpresivamente que rechaza el acuerdo con el fondo. Está bien, pueden ser declaraciones, pero hasta hace 15 días no se hacían, ¿no? ¿Qué es lo que ves vos ahí? Yo creo que, en principio, digamos, en términos analíticos, me parece que hay una parte del establishment que está apostando a que no sabe cómo le puede llegar a ir a Macri y trabaja para alguna alternativa peronista, que no de peronismo racional, de lo que ellos llaman peronismo racional. La figura de Labaña puede entrar ahí. Un hombre que le cae muy simpático a Mañeto y a Clarín, que le cae muy simpático a Techín, que no le cae tan mal la devaluación o la línea devaluacionista, que es la que está aplicando Macri. Y me parece que eso es en términos de estratégicos de movida del régimen, que sabe que esta aventura del gobierno de los CEOs puede terminar mal y quieren, digamos, trabajar para un... Y ahí también está el rol del Papa, las organizaciones sociales que orienta al Papa, que tienen un doble juego, que es oponerse socialmente, pero a la vez contener. Imaginémonos que en el año 97, 98, cuando entró en crisis el menemismo, irrumpieron los desocupados en Cutralcón, Tratagará, el grito de trabajo genuino. Y ahora están, digamos, organizados alrededor de la Confederación de Trabajadores y la Economía Popular, negociando con Stanley un salario social, y entonces me parece que hay una movida estratégica del régimen político. Y después me parece que hay una división de tareas, un ala que se dice racional, que de acuerdo a cómo le vaya al gobierno, y un sector que adopta alternativamente un programa que podría decirse más radical. Lo llamativo de lo que vos decís, que el programa que plantearon en la 9 de julio, que lo plantearon unos actores, no lo plantearon los políticos, lo mandaron a las figuras culturales a plantear, es muy distinto al que le plantearon la carta que salió en estos días, ayer publicada, que es mucho más moderada, mucho más, decíamos nosotros en la jerga, padrecito Sar, en el sentido de madrecita Lagarde, tenga en cuenta que esto va, y termina diciendo que puede generar una catástrofe social el pacto con el FMI,
pero termina siendo un análisis periodístico. El próximo gobierno la pondrá en crisis, porque en el documento oficial no dice que lo rechaza. No, incluso vieron que la CGT ha pedido una reunión. Dicen que por abajo ya hubo reuniones de la CGT, ¿no? Pero extrañamente en esa reunión con el fondo iría también Claudio Lozano, según algunos trascendidos. Algunos trascendidos, sí, lo vi en los periódicos, que el FMI quisiera como un pacto con el peronismo, con la oposición, con los sindicatos, y me parece que la discusión inclusive por la propia izquierda es programática, ¿no? El desarrollo independiente propio de la izquierda, más allá de los avatares de la lucha y de la lucha de clases y de la conflictividad social, no sé, y hay como una situación de espera, ¿no? De miedo a la desocupación en sectores de la clase obrera, de un ajuste que fue gradual y que empieza a acelerarse ahora. A la vez, cuando se convoca a movilizaciones, va todo el mundo. Cuando se convocó al paro no se movió nada, pero la discusión es programática. O se va a hacer un control de daños, como siempre hizo el peronismo, sobre lo ya hecho por una nueva avanzada neoliberal. Imaginémonos que después del menemismo se bajó un techo, se bajó hacia un piso la situación argentina social y no volvió a subir de esos pisos estructurales. Flexibilización, 20-30% de pobreza, a pesar de que hubo mejora. Macri está rompiendo todo ahora de nuevo, digamos, y nos está endeudando, y todavía no se saca una declaración que dice se va a desconocer el acuerdo con el fondo. Nadie se anima a decirlo, excepto la izquierda. Yo creo que ahí hay un rol de la izquierda en plantear el problema programático de la deuda, el problema de los servicios públicos y la nacionalización, el problema de los servicios estratégicos. Pino Solana hizo una gran intervención sobre eso el otro día. Me interesa hablar de la izquierda, pero antes, tomando la cuestión de las resistencias, ¿no? Porque lo que hay múltiples resistencias, muchas veces desmembradas, sin coordinación, etcétera, etcétera. Y de pronto hay, según determinados llamados, oleadas muy fuertes de resistencia. Uno lo ve en el 2x1, uno lo ve en lo de las mujeres, uno lo ve en las convocatorias de la CGT, que son multitudinarias, pero como decía Lenin, en ciertas circunstancias son oleadas que bajan y se diluyen rápidamente, ¿no? De alguna forma, y sin volver a viejas cosas retóricas, pero hay una suerte de crisis de elección, porque socialmente hay condiciones, ¿no? Porque si no, no se producirían estas grandes movilizaciones. Yo comparto lo que vos decís. Socialmente, cuando se habla socialmente, se habla de los movimientos territoriales, etcétera, etcétera. Tienen la capacidad de expandir el conflicto, pero también de contenerlo con una capacidad de contención tremenda, ¿no? No sé si vieron en la 9 de julio también se repartió un folleto muy voluminoso y del 21F, con un programa que también habla de la deuda nacional, etc. Y después todo el discurso del Papa, toda la encíclica no sé cuánto del Papa, las recomendaciones, ¿no? Entonces, el Papa es un actor político de característica, ¿no? Que no lo hubiéramos pensado hace 3 años atrás, ¿no? Que tuviera el peso que está teniendo, ¿no? Ahora, lo que hay sí, efectivamente, como decís vos, hay como cierta situación de movilización social, pero también es verdad que es bastante complicado. Es cierto lo que dice el compañero, que, digamos, los piqueteros del 2001 tuvieron una fuerza extraordinaria y que hay una situación diferente ahora. Y esa situación diferente tiene que ver también con el deterioro producto de esas experiencias anteriores. Y la verdad, uno no encuentra representación política. Por ejemplo, a mí me parece que es maravilloso lo del movimiento de mujeres. Y la verdad que ahí sí la izquierda, y si querés algunos sectores del peronismo, tuvieron un papel interesante. Porque uno mira el documento de las mujeres, uno mira el documento, ¿no? Si uno mira el documento dice, bueno, realmente es interesante cómo se produce este encuentro entre la cuestión de los derechos individuales de las minorías con las grandes tradiciones igualitarias de la justicia social. Si uno mira ese documento realmente, y ahí tiene que ver con la participación de ciertos liderazgos que tienen una experiencia histórica y que tienen una cultura de izquierda. Pero realmente no se logra hacer una afirmación más fuerte. Eso todavía no hay una capacidad de representación que dé cuenta de este tipo de movimientos. Y por otro lado, digo, me parece que algunos de los movimientos que están agrupados en torno a la CETEP y qué sé yo, es una situación de deterioro muy grande, porque la verdad, si uno mira los mejoramientos que se produjeron durante el kirchnerismo,
no revirtieron situaciones estructurales importantes. Entonces, uno está trabajando con poblaciones, haciendo política con poblaciones que muchas veces tienen 3 generaciones de desempleados. Que yo creo, digo, no es algo que sea un obstáculo total, pero es un problema en la construcción política. Y ese problema en la construcción política es significativo, lo que digamos, da como resultado que muchas veces existan esas estrategias negociadoras, digamos, que tiene que ver con seguir dando la bolsa, porque, digamos... consiguen cosas para mantener cierta... Hay una discusión. El otro día participé en un debate en el Torcuato Tasso, estuvo Miriam Bregman y estuvo Juan Grabois, ahí después me quedé conversando un poco con él, que sea que la discusión o el cuestionamiento no es son una especie, hay que analizarlo todavía qué es, son una especie de nuevo sindicalismo de los pobres, de la clase obrera más, del sector más bajo de la clase trabajadora. ¿Qué tipo? No es la estrategia negociadora, sino, supongamos, el paro. ¿Qué le evitaba movilizar en el paro? Y que Macri tenga 250.000, 300.000 personas en la plaza. A los sindicatos, a los movimientos sociales, etc. ¿Por qué no se hace? Porque sabe que hay un fermento social que puede... Entonces ahí están cumpliendo un rol, y yo quisiera que eso suceda, y que si el gobierno tiene que caer, que caiga, porque lo volteará la gente que lo va a voltear, digamos. Entonces, ¿por qué lo tiene que...? Entonces, ahora, el caso del movimiento de mujeres me parece interesante por 2 cuestiones. Por un lado, porque creo que no tiene en su cima una capa burocrática de ese tipo y desarrolló mucho más Sospentaneda. Entonces, la lucha de tendencias, hay discusiones, hay distintas cosas, pero se expresa mucho más y logró movilizaciones masivas que irrumpieron en el terreno político, a tal punto que para mí dieron vuelta las votaciones de algunos legisladores. Y por otro lado, se sabe dónde empezó, pero no se sabe dónde termina el movimiento, y eso es muy interesante. Nosotros notamos un cambio en la subjetividad de compañeras, ya no solamente en términos del reclamo de su derecho al aborto, los derechos de las mujeres, sino en su lugar de trabajo. Y eso me parece que esa fusión para renovar la fuerza de la clase trabajadora, de un feminismo que empezó por el Ni Una Menos, como puntos altos, siguió con el aborto, puede seguir en un proceso de igualación muy interesante que puede renovar moralmente, digamos, a la fuerza de la clase trabajadora. Nos quedan pocos minutos, pero yo tengo la percepción que en esta crisis, que es mucho más profunda que una mera crisis cambiaria o financiera, la izquierda no está cumpliendo el papel no tiene la presencia que podría tener, ¿no? Porque obviamente la izquierda en la Argentina, si nadie le puede objetar, es que está siempre al frente de cualquier lucha que hay, ahí está la izquierda, ¿no? Pero acá se necesita una presencia mucho más que la mediática de los programas donde siempre van, etcétera, ¿no? ¿Por qué no hay una presentación? ¿Por qué no hay una conferencia de prensa de la izquierda? ¿Por qué no hay una convocatoria a algo? ¿Por qué no elaborar un programa elemental? Sobre este programa acordamos con otra fuerza, sean kirchneristas o no, pero acordamos algo. Con un programa que hable de la deuda, de las nacionalizaciones, de los servicios públicos, las cuestiones elementales, que además la gente la está discutiendo en la calle, ¿no? A mí me llama la atención. Digamos, el Frente de Izquierda tiene su... primero, digamos, mediáticamente, en lo que es el escenario mediático, hay una gran parte de las corporaciones, Clarín, todo eso, trabajando para esto, o para el macrismo, o para la alternativa, la Nación, para la alternativa a un peronismo racional. Y después hay otra gran parte que trabaja para la unificación del peronismo. Y quieren poner a la izquierda dentro, como a la izquierda de eso. Vamos a la unidad. Programáticamente es muy difícil ponerse de acuerdo con alguien que te dice que va a pagar la deuda y que pagó hasta que les dolió al FMI, porque el kirchnerismo le pagó hasta que les dolió, le pagó todo lo que le podía pagar. Entonces, uno lo puede cuestionar, estar en contra o a favor, pero decirle, eso es su programa, el nuestro no, es desconocer la deuda. Nacionalizar las empresas o el petróleo. No hay nadie que se pueda poner de acuerdo en ese punto con la izquierda. Puedo acordar con vos de cómo se puede hacer esa voz más extensiva, de si tiene que tener más presencia, se puede buscar la forma. Ahora, el acuerdo programático, esto te decía, el programa de la 9 de julio se planteó a través de los actores como batalla cultural y el programa político que le presentaron a Lagarde no habla nada de eso. Entonces, es una discusión programática. No se va a ganar de entrada, porque no todo el mundo se acuerda rápidamente en que hay que nacionalizar, en que hay que dejar de pagar la deuda, te preguntan, nos van a invadir, qué va a pasar, etcétera, etcétera, un montón de discusiones, pero creo que cada vez se plantea más qué salida programática va a tener la Argentina, y sí coincido que la izquierda tiene que decir cuál es el programa que propone y con qué fuerza social, que es lo que estábamos discutiendo antes, ¿no? Por eso el paro, por eso... Inclusive proponerlo, el no del otro lado ya está, pero que lo digan públicamente, ¿no? Porque si no hay este juego que siempre avanzan y después quedan lo que vos decís, lo hacen a través de un hecho cultural, después presentan una nota que no dice esto. Para ir cerrando, Lucas. Lo del programa para mí es muy interesante,
Porque hay luchas fragmentarias. Yo te diría, por ejemplo, uno que tiene la experiencia universitaria, la lucha del CONICET es una lucha que podría haber sido cualitativamente relevante y por ahí termina siendo apenas una legítima lucha sindical. Digamos, lucha de las mujeres, lucha de piqueteros, luchas de sectores obreros castigados, el ejemplo de PepsiCo. Telam. Digamos, la unidad de esas cosas en un discurso, yo sé que no es fácil, digamos, vos estás haciendo política y, digamos, tenés los obstáculos ahí adelante, pero sin embargo, parecen existir algunas condiciones que permitan cierta unificación. Yo no sé si un gran programa, pero algunos puntos significativos donde aparezca la destrucción de la ciencia, la cuestión de los desempleados y la destrucción de ciertas instituciones de la nación, la cuestión de algunos puntos claves de la economía y la cuestión del desempleo y la miseria extendida en alguna porción de la población, son puntos significativos como para lograr un acuerdo. Ahora, bueno, claro, del dicho al hecho las cosas son más complicadas. Una cosita ahí, sería muy bueno unificarse o alrededor de Telam o alrededor de Astilleros Río Santiago, que dijo que había que dinamitarlo, dijo el presidente, alrededor de alguna lucha que gane. Digamos, y que la CGT no se saque una selfie, porque la CGT no está para sacarse una selfie y ponerla en Twitter, digamos, porque tiene los fierros para... Entonces, que alguna lucha que gane, porque si no se van perdiendo todas disgregadas y eso cambia la relación de fuerzas también. Sí, claro, ese es su objetivo. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero creo que esta saga va a tener nuevos capítulos, ¿no? Así que seguiremos discutiendo y conversando. Lucas, gracias por venir, Fernando también. Muy amable. Bueno, nosotros estamos terminando. El próximo programa lo haremos nuevamente sobre la despenalización del aborto, pero lo vamos a enfocar desde la perspectiva porque ahora a partir del triunfo en diputados, en senadores se está discutiendo mucho el perfil económico del aborto legal. Y hay una serie de cifras que se dan que son falsas. Van a venir dos compañeras de economía feminista que han trabajado sobre esto, que han expuesto en diputados, así que los esperamos el próximo miércoles, como siempre aquí, por Barricada TV a las 18 horas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.